Voz en off. Exploremos el círculo unitario un poco más en profundidad. Comencemos con un ángulo θ y, por el bien de este video, supondremos que todo está en radianes. Este ángulo justo aquí, lo llamaríamos θ. Ahora vamos a voltear esto, supongo que podríamos decir, el rayo terminal de este ángulo. Volteemos sobre los ejes X e Y. Asegurémonos de haber etiquetado nuestros ejes. Volteemos sobre el eje X positivo. Si lo volteas sobre el eje X positivo, simplemente vas hacia abajo y luego recorres la misma distancia en el otro lado. Llegas a ese punto justo allí, y entonces obtendrías este rayo. Obtendrías este rayo que estoy tratando de dibujar en azul. Obtendrías ese rayo justo allí. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre este rayo y el eje X positivo si comienzas en el eje X positivo? Bueno, usando nuestras convenciones de que en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje X es un ángulo positivo. Esto es en el sentido de las agujas del reloj. En lugar de ir θ por encima del eje X, vamos a θ por debajo. Por lo que, según nuestra convención, llamaríamos a esto un ángulo de θ negativo. Ahora vamos a voltear nuestro rayo verde original. Volteemos sobre el eje Y positivo. Si lo volteas sobre el eje Y positivo, vamos a ir desde allí hasta justo allí. Entonces podemos dibujarnos un rayo. Mi mejor intento de eso está justo allí. ¿Cuál sería la medida de este ángulo justo aquí? ¿Cuál fue la medida de ese ángulo en radianes? Sabemos que si recorriéramos todo el camino desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, serían pi radianes porque está a la mitad del círculo. Este ángulo, ya que sabemos que es θ. Este es θ justo aquí. El ángulo que queremos averiguar será todo alrededor. Será pi menos θ. Fíjate, pi menos θ más θ, estos dos son complementarios y suman pi radianes o 180 grados. Ahora vamos a voltear este sobre el eje X negativo. Si le damos la vuelta a este sobre el eje X negativo, llegará justo allí y obtendrá un ángulo que se ve así. Ahora, ¿cuál va a ser la medida de este ángulo? Si damos toda la vuelta así, ¿cuál es la medida de ese ángulo? Ir tan lejos es pi, y luego vas otro θ. Este ángulo justo aquí es θ, por lo que vas pi más otro θ. Todo este ángulo justo aquí, todo esto es pi más θ radianes. Pi más θ, déjame escribir eso. Esto es pi más θ. Ahora que hemos descubierto que estos tienen diferentes simetrías, pensemos en cómo los senos y cosenos de estos diferentes ángulos se relacionan entre sí. Ya sabemos que esta coordenada de aquí es el seno de θ. Lo siento. La coordenada X es el coseno de θ. La coordenada X es coseno de θ y la coordenada Y es seno de θ. Otra forma de verlo es que este valor en el eje X es el coseno de θ. Y este valor justo aquí en el eje Y es el seno de θ. Ahora pensemos en este de aquí abajo. Por la misma convención, este punto. Esta es realmente la definición de círculo unitario de nuestras funciones trigonométricas. Este punto. Dado que nuestro ángulo es θ negativo ahora. Este punto sería coseno de θ negativo, seno de θ negativo. Y podemos aplicar lo mismo aquí. Este punto justo aquí, la coordenada X es coseno de pi menos θ. Eso es lo que es este ángulo cuando vamos desde el eje X positivo. Este es el coseno de pi menos θ. Y la coordenada Y es el seno de pi menos θ.
Entonces podríamos dar la vuelta hasta este punto. Creo que ves a dónde va esto. Este es el coseno de, supongo que podríamos decir θ más pi o pi más θ. Escribamos pi más datos y seno de pi más θ. Ahora, ¿cómo se relacionan todos estos entre sí? Observe, aquí en el lado derecho, nuestras coordenadas x tienen exactamente el mismo valor. Es este valor justo aquí. Entonces sabemos que el coseno de θ debe ser igual al coseno de θ negativo. Eso es bastante interesante. Escribamos eso. El coseno de θ es igual a. Déjame hacerlo en este color azul. Es igual al coseno de θ negativo. Ese es un resultado bastante interesante. Pero ¿qué pasa con sus senos? Bueno, aquí, el seno de θ está a esta distancia por encima del eje X. Y aquí, el seno de θ negativo está a la misma distancia por debajo del eje X. Por lo que van a ser negativos entre sí. Podríamos decir que seno de θ negativo. Seno de θ negativo es igual al seno negativo de θ. Igual al seno negativo de θ. Es lo contrario. Si va la misma cantidad por encima o por debajo del eje X, obtendrá el valor negativo para el seno. Podríamos hacer lo mismo aquí. ¿Cómo se relaciona este con aquello? Estos dos van a tener los mismos valores de seno. El seno de esto, la coordenada y, es el mismo que el seno de eso. Vemos que esto debe ser igual a eso. Escribamos eso. Obtenemos que el seno de θ es igual al seno de pi menos θ. Ahora pensemos en cómo se relacionan los cosenos. El mismo argumento. Van a ser opuestos entre sí, donde las coordenadas x están a la misma distancia pero en lados opuestos del origen. Obtenemos que el coseno de θ es igual al negativo del coseno de. Déjame hacerlo en el mismo color. En realidad, déjame asegurarme de que mis colores sean los correctos. Obtenemos que el coseno de θ es igual al negativo del coseno de pi menos θ. Ahora, finalmente, pensemos en cómo se relaciona esto. Aquí, nuestro valor de coseno. Nuestra coordenada x es negativa. Y nuestro valor de seno también es negativo. Hemos volcado a ambos ejes. Escribamos eso. Aquí tenemos seno de θ más pi, que es lo mismo que pi más θ. Es igual al negativo del seno de θ. Y vemos que esto es seno de θ. Esto es seno de pi más θ. O seno de θ más pi. Y obtenemos el coseno de θ más pi. El coseno de θ más pi va a ser el negativo del coseno de θ. Es igual al negativo del coseno de θ. Incluso aquí, y podías seguir adelante. Podrías tratar de relacionar este con aquel o aquel con aquel. Puede obtener todo tipo de resultados interesantes. Los animo a que realmente intenten pensar en esto por su cuenta y piensen en cómo todos estos se relacionan entre sí basándose esencialmente en simetrías o reflexiones alrededor del eje X o Y.